Bien, ahí estoy grabando la clase. Les comparto pantalla. Bien. Bueno, hoy vamos a estar viendo un poquito de esto que es conversión de analógico a digital, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo con el potenciómetro. Entonces, les decía, em, uno supone que la forma en que un microcontrolador o que, que la tecnología, digamos, lo que hace es medir corriente, ¿sí? Decimos, bueno, ¿por qué? Porque es fácil describir la corriente. Cuando uno hace trabajos de electrotecnia, por ejemplo, ustedes ponían corrientes por todos lados, ¿sí? Calculaban la corriente por esta rama, la corriente por la otra, que Kirchhoff, que esto, que el otro. En la realidad, medir corriente no es tan fácil, ¿sí? Saber cuánta corriente está pasando por un cable no es tan fácil. Tenés que poner un aparato en medio de ese cable, ¿sí? No sé si alguno llegó a hacer mediciones en el laboratorio de corriente. ¿Llegaron a ir a algún laboratorio y usar un tester para medir corriente? Lo mostró Adrián en su momento, pero no fuimos al laboratorio. Bien, bueno, lo mostró Adrián. Entonces vamos a repasar a ver si recordamos un poco lo que hizo Adrián y les recuerdo yo cómo lo harían ustedes en el laboratorio. Vamos a abrir, quiero ver si tengo el laboratorio este de sí, primer cuatrimestre. Vamos a abrir el mismo que usamos, que vieron en el video. Vamos a tratar de no modificarlo demasiado. Laboratorio 1 creo que sería todavía. O laboratorio 2. Laboratorio 2 debe ser, ¿no? Con potenciómetro. Acá está. Modificarlo un segundito. Bueno, les decía, yo para medir corriente tengo que poner en el medio del flujo de corriente un aparato medidor, ¿sí? Tengo que poner un multímetro, por ejemplo. Que acá creo que se llama, está multímetro. Acá el multímetro lo muestran como si fuera una especie de display con tres botones y nada más. El multímetro es el aparato ese grande con un, ¿cómo se llama? Con una perilla de varias posiciones, donde elegíamos la resistencia dependiendo la escala de resistencia que estamos trabajando. Después podemos elegir medir voltaje en continua, en alterna, podemos medir corriente, corrientes bajas, corrientes altas. Tiene un montón de opciones y una pantallita con, con, eh, con números grandes, casi como una calculadora de esas em, de, 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 em, de verdulero, digamos. Acá, bueno, lo hace mucho más resumido, no te ponen la perilla y tampoco te dan tantas opciones. Dicen, ¿qué querés medir? Corriente, ¿sí? Ampere, voltaje o resistencia. Y se acabó, me dice esas tres cosas. Pero bueno, el funcionamiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Tengo dos bornes, ¿sí? Que en el multímetro lo deben haber visto como dos puntas, una punta roja y una punta negra, ¿sí? Con los piquitos, ¿sí? Si buscamos por ahí un multímetro rápido, quiero que no se queden, pero se queden con la imagen más real de que es un multímetro. Estos son los multímetros, ¿sí? Los aparatos, ¿los recuerdan? ¿Los han visto o se los mostró Adrián? Sí, sí. Supongo que le mostró esto, Sí. perfecto. Bueno, acá está de nuevo más resumido. No es este multímetro así como te lo muestran, no creo que exista, nunca había algo así. Entonces, si yo quisiera medir corriente, y vamos a medir, por ejemplo, la corriente que aporta la batería a todo el resto del circuito, ¿sí? Que esta es una forma bastante interesante de estimar la potencia de todo el circuito, ¿sí? Yo sé que esto aporta 9 volts y va a salir una corriente cuando esto esté funcionando. 9 por la corriente que está saliendo me va a decir la potencia total de consumo del circuito. Em, pero bueno, si yo quiero medir eso, tengo que poner en el medio, el medio quiere decir en serie, ¿sí? Con el resto del circuito, el multímetro. Entonces vamos a, en vez de ir directamente con el cable positivo de la batería a voltaje de entrada, que esto yo lo explico en el video, ¿no es cierto? Corríjame si digo algo que no es así, porque Sí, tampoco me sí. puedo. Voltaje de entrada es una forma de alimentar todo el Arduino, que no es por USB, ni por el jack de energía, que estos son esos cilíndricos. A ver, no recuerdo bien el nombre técnico, pero jack power
Tiene nombre de personaje de historietas. A ver, Jack Power. Quiero ver el macho, no sé si aparece. Uno de estos. Bien. Estas son las dos opciones que tienen para una de las dos de varias opciones que tienen para alimentar Arduino. Cable USB, ¿sí? Le enchufamos un USB y lo enchufamos a la pared o lo enchufamos a un puerto de nuestra PC. Si van a alimentar algo si van a chupar mucha corriente, o sea, van a alimentar con mucha corriente el circuito porque tienen motores o lo que sea, no conviene enchufarlo a la PC porque se puede quemar el puerto USB, que tiene un límite de corriente de entregada, que puede entregar. O sea, en ese caso me conviene alimentarlo a través de o un jack de estos, o de última lo conecto a un cargador de celular, que eso no se va a quemar, y lo enchufo a la pared. De nuevo, la otra opción es conseguir un cargador de esos medios viejos, ¿sí? De cortadora ¿cómo se llama? De máquina de afeitar, de esas máquinas por ahí más de, eh, ¿cómo se llaman? Domésticas, me sale, pero no sé qué término quiero usar. Que vienen con esta salida. Bueno, no es justamente esta salida, pero es así medio cilíndrica. Habría que ver exactamente cuál. Creo que es más esta. Sí, esta que tiene la punta negra. Y ojo con este tipo de conector, porque hay algunos que son positivo afuera, negativo adentro, ven que tiene dos partes metálicas, bueno, una parte es la positiva, la otra es la negativa. El tema es que vienen positivo afuera, negativo adentro, o negativo adentro, positivo afuera, y hay que ver exactamente cuál necesita el Arduino, así que hay que ser precavidos con eso. Otra opción, ¿sí? Para otro tipo de alimentaciones que no tienen esas salidas, por ejemplo, una batería de 9 volts, no tiene, salvo que consiga yo un cable ya armado con este tipo de salida. La batería de 9 volts, ¿sí? La voy a tener que conectar de esta manera. ¿Sí? Voy a tener que ir con el cable pelado y por ahí soldándole un poquito la punta. eh, al pin de entrada voltaje in, ¿sí? Que si lo buscan en arduino.cc, que están explicados todos los pines de todas las placas que hay, bin, ¿sí? Es para entrar con eh, un voltaje, ¿cómo se dice? Arbitrario, digamos, que ustedes elijan. ¿Sí? Ustedes pueden entrar con 9, pueden entrar hasta, creo que 20 volts. Creo que hasta podrían poner una batería de 20 volts, que no son comunes las baterías de 20 volts, pero podrían llegar a armar con dos de 9, arman una de 18 y pueden llegar a entrar ahí. Bueno, entonces, si yo quiero medir la corriente que sale por el circuito, fíjense que ahora yo lo prendo y no sé cuánto consume mi circuito, ¿sí? No tengo ni idea. O sea, sé que está consumiendo porque veo que se encienden los LEDs, por ejemplo. Ahí está el cero puesto, ¿sí? Puedo modificarlo. Y no veo nada, yo soy daltónico. Ahí está, creo que ahí dice 5, ¿no es cierto? Sí. Ahí sí, termino de cambiar, 5. Bueno, veo que está funcionando, sé que está consumiendo, ¿sí? Si no, no estaría prendiéndose cada uno de esos LEDs, cada uno de esos segmentos consume 20 mA. ¿Sí? Podría llegar a estimar que si tengo 1, 2, 3, 4, 5 segmentos prendidos para dibujar el número 5, está consumiendo 20 por 5 miliamperes, ¿no? Mínimo. Después hay un montón de otras cosas que también están consumiendo. Acá hay otro LED, un LED encendido, que bueno, podemos agregarlo como 20 mA más o 30 mA más. Bueno, parte de el circuito, por más que sea MOSFET y suponemos que no deberían consumir energía, están consumiendo algo porque están haciendo cálculos, ya que está cambiando el estado, y como habíamos dicho la última vez, cuando uno cambia el estado de un MOSFET, ahí hay una circulación de corriente parásita que consume energía. Lo mismo con esta pastilla, que está conformada por MOSFETs, también está trabajando, está calculando, bueno, justo en este momento no estaría calculando porque está establecido el sistema y no deberían cambiar, pero bueno, va a tener igual algún consumo. Bueno, vamos a ver qué consumo tiene. Entonces, tengo que parar un segundito el circuito, desconectar este cable, desconectarlo, ponerlo al positivo o al negativo, no importa, para medir corriente yo puedo medir, no tiene polaridad necesaria, o sea, tiene polaridad, pero no pasa nada si la pongo al revés. Lo único que voy a encontrar es una diferencia, va a cambiar el signo, ¿sí? Si yo lo pongo así, por ejemplo, que sería
el borne positivo de la batería, ¿sí? Por donde va a estar saliendo la corriente de convención, ¿sí? Entrando la corriente de electrones. Eso, ¿recuerdan la diferencia entre corriente de convención y corriente de electrones? Parece que no, ¿no? Vamos a... Ahora lo explico. Color negro. Bien. Entonces, ¿qué hice acá? Negro, no, vamos a cambiarlo. Vamos a poner esto, estaba en naranja, vamos a ponerlo también en naranja, para que se entienda mejor. Bien, ¿qué hice básicamente? En el cable, y vamos a tratar de hacerlo mejor todavía. Ahí va. En el cable, que yo antes iba directo a la entrada del Arduino, dije, bueno, en medio del cable pone un medidor de corriente, que en este caso es el multímetro. Entonces ahora la corriente va a estar entrando al medidor, ¿sí? El aparato en sí va a tener una electrónica que va a empezar a medir esa corriente y la va a mostrar en el display, y después va a salir esa corriente por el cable y va a entrar al Arduino. O sea que estoy introduciendo un componente más, ¿sí? A mi circuito, que es el multímetro. Entonces, cuando lo prendemos, perdón, fíjense que acá lo tengo puesto en voltaje. Tengo que aclararle que estoy midiendo amperaje. En la realidad, si hubiera hecho esto, ¿sí? Se hubiera quemado el multímetro por no haber puesto la posición de amperaje. O sea, el multímetro es muy importante saber qué es lo que uno va a medir, cuáles son los límites de medición que tiene y configurarlo antes de prenderlo, ¿sí? O sea, poner la tecla donde corresponde. Vamos a poner la tecla en el tipo de medición que voy a hacer, donde corresponde, y recién ahí prender el aparato y recién ahí ponerlo en el circuito. ¿Sí? Porque si quería medir amperaje y tenía el sistema configurado para medir voltaje, quemo el aparato. O al revés, ¿sí? Si quería medir voltaje y me enchufo algo que es de corriente, eh, lo quemo. Entonces hay que tener cuidado con estos aparatos. Pero bueno, acá por suerte es un simulador, así que no va a pasar nada. Bueno, ¿qué está pasando? Me tira 0 amperes. ¿Están dando? Sí, están dando. Bien. Acá lo que debe estar pasando es que es muy baja la corriente que está consumiendo, por debajo de los 2 decimales, de estar en el orden de los miliamperes. Bueno, igual debería mostrarme algo. Eso es medio raro. Puede ser que no esté funcionando del todo el simulador. Vamos a hacer algún... Qué raro. Puede ser que sea muy bajo el consumo o que esté andando muy lento el simulador y no esté llegando a mostrar. Ahí tengo variaciones de voltaje. Ahí está, ahora sí, ahí agarro. Bueno, anda medio medio. Bueno, no importa, la realidad es que cuando lo que necesito es poner en el medio del sistema un, eh, un aparato más, ¿sí? Un componente más. Si yo quisiera medir corriente en mi circuito, sin usar un multímetro, obviamente, porque el multímetro es un aparato de laboratorio, no es un aparato que uno deja puesto en el circuito. Pero si yo necesitara parte de mi proyecto, requiriera medir corriente en alguna parte del circuito, que se hace, no es que sea imposible, necesitaría, vamos a ir modificando esto, necesitaría yo algún tipo de aparato, algún tipo de componente de medición de corriente, tal como un medidor por efecto de Hall, ¿sí? Que es, de nuevo, es un aparato que se pone en medio del circuito, ¿sí? Y yo puedo o leerlo digitalmente con un microcontrolador. Pero bueno, son elementos, digamos, invasivos, ¿sí? Para medir corriente yo tengo que usar elementos medianamente invasivos en el circuito. Ahora, para medir voltaje, es mucho más fácil. Si yo traigo un multímetro, en vez de tener que agregar un aparato, fíjense que esto va a quedar en paralelo, va a quedar por fuera del circuito, no va a estar molestando, ¿sí? Yo puedo conectarme al mismo lugar donde ya hay un cable, no tengo que cortar ningún cable, ¿sí? Y puedo directamente medir, vamos a poner este en naranja, si no cambiamos el color. Bien.
con un multímetro, mi multímetro me va a mostrar el voltaje acá que está en el orden de los 9 volts, ¿sí? Fíjense que me dice menos 9 volts porque me conecté con el negro al vein y con el rojo al tierra de la batería. O sea, me conecté al revés. Entonces me marca, tenés menos 9 volts en vez de 9 volts. Nada, porque lo conecté al revés. Tendría que haber llevado esta punta para acá y esta punta para abajo, para acá abajo. O sea, si doy vuelta a los cables, ¿sí?, del multímetro, voy a medir en positivo. No pasa nada, digamos. O sea, uno muchas veces, cuando está midiendo rápido voltaje, pones las puntas al revés. Ah, viste el menos. Ah, listo, pará, estoy bien, sí, listo, lo di vuelta. En general no van a tener voltajes negativos en circuitos de esta índole. Pero bueno, no es invasivo, ¿sí? Yo acá medí y después levanto la punta, ¿sí? Desconecto las puntas y sigo con el mismo circuito que tenía antes. No tengo que cortar un cable para poner un aparato en el medio. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos hablado la semana pasada de los microcontroladores, sí, sí, los sistemas digitales, cómo medían la realidad, ¿no? ¿Qué tipo de sensores utilizábamos? Digo, los sensores digitales, ¿sí? ¿Qué era lo que usaban como referencia? Para medir temperatura, para medir si había un botón cerrado, qué era lo que estaban, la señal que estábamos mandando, qué magnitudes físicas utilizaba. Magnitudes físicas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Cómo indicábamos un 1 digital a través de un cable? Con código binario. Sí, binario es un concepto, ¿no? O sea, el 1 va a ser un 1 o 0, eso es binario, estamos de acuerdo. Pero eléctricamente, ¿cómo significábamos eso? ¿Qué señal le teníamos que mandar? ¿Con el voltaje era? Claro, era un voltaje en alto o un voltaje en bajo. 5 Ah, volts eso. o 0 volts, ¿no? Em, y así es como, es más, fíjense que cuando hablamos de MOSFETs, y estamos hablando de que todos estos circuitos están compuestos por MOSFETs, no por BJ, ¿cómo se llama? Sí, BJTs, ¿sí? Cuando se había dos tipos de transistores, BJTs y MOSFET. Los BJTs, ¿cómo se cerraba el circuito? ¿Qué necesitaba inyectarle yo a la base para que se cierre? Corriente. Corriente, ¿sí? Decíamos que se controlaba por corriente. Acá no hay BJTs. Dentro de estos circuitos digitales no hay BJTs, hay MOSFETs. Los MOSFETs que necesitaba yo ponerle en la corriente para que se cierre. Tensión. Tensión, voltaje, perfecto. Entonces, corriente no va a entrar a un MOSFET por la base, por lo menos, ¿sí? No va a poder entrar corriente porque habíamos dicho que tenía impedancia infinita o resistencia infinita en la base. Constructivamente la tiene, ¿sí? Si o sea, o sea, si tenés infinita corriente, no importa qué voltaje vos pongas, no va a entrar corriente. Todo esto es condiciones normales, ¿no? Si de repente le pongo 10.000 volts a la base de un transistor BJ, de un transistor MOSFET, sí, probablemente entre corriente y se queme y se funda y explote la mitad del laboratorio porque le puse 10.000 volts a un componente electrónico de este tamaño, ¿no? Pero en términos generales, uno podría poder poner cualquier voltaje en la base y no se quemaría, o sea, no fluiría corriente hasta que fluya corriente y se queme. Sí, entonces dejó de funcionar como tal, pasó a ser una especie de un pedazo de silicio nada más, y dejó de trabajar como un transistor, como una máquina, porque la rompí, es chatarra ahora. Entonces, yo no puedo medir corriente, no puedo, o sea, no hay forma de que yo sepa qué corriente está entrando a mi MOSFET y eventualmente a mi microcontrolador o a mi sistema digital. Puedo medir voltaje. Entonces, cuando yo varío toda esta vuelta, para volver a lo del potenciómetro que había preguntado Marcos, cuando yo varío la resistencia de mi potenciómetro, ¿qué va a estar variando en este cable? ¿No? Fíjense el circuito cómo está hecho. Yo tengo, por un lado, 5 volts conectados a este borne, por otro lado, 0 volts conectados a este borne, y después la salida variable, ¿sí? O sea, hay una resistencia variable entre el borne del medio y los dos de los costados, ¿sí? Que es equivalente, si cuanto más me corro para acá, perdón,
cuanto más giro la perilla hacia la izquierda, menor resistencia voy a tener entre estos dos bornes y mayor en esta. Y cuando la giro para la derecha, menor resistencia en estos dos bornes y mayor en estos, ¿sí? Y es proporcional, ¿sí? Si este es de 10K, creo. Claro. Si este es 10K y yo lo tengo puesto a la mitad, tengo 5K para un lado y 5K para el otro. Si lo tengo en un cuarto, tendré 2,5K para un lado y 75K para el otro. 75K, dije 7,5K. Bueno, entonces, yo estoy variando la resistencia. ¿Qué va a estar variando en este cable que yo pueda leer en mi microcontrolador, en mi Arduino? La tensión. Exactamente, voy a estar variando el voltaje. ¿Ok? Eso es más, vamos a ver si funciona por una vez y por todas el multímetro. Pero una pregunta, si varía la Sí. resistencia y varía la tensión, entonces hay una corriente fija, siempre. No. Vos tenés que... a ver, sí, hay una corriente fija. Estoy pensando. Debería... porque vos estás... Sí, hay una... Sí, está bien. Acá ¿cómo se llama? En la entrada analógica vas a tener un pequeño consumo de corriente, ¿sí? La corriente no va a ser necesariamente fija, ¿sí? Va a haber una entrada de corriente al circuito, ¿sí? Que no vamos a hacer nada con eso, ¿sí? Se va a disipar, ¿sí? Va a probablemente pasar a tierra. De nuevo, igual no a la parte digital del sistema, porque esto, de nuevo, lo que estamos viendo ahora es conversión analógica a digital. Va de una etapa previa donde sí va a dejar inyectar corriente, o sea, va a dejar que entre corriente, pero eso no es dato para nosotros, no lo vamos a estar midiendo, no lo vamos a estar tomando como información. Lo que sí vamos a tomar como información, que es lo que podemos medir con un sistema digital, es el voltaje. Entonces, decía, vamos a medir el voltaje en nuestro... Vamos a conectarnos así se entiende mejor. Ahí está. Ponerle el cable negro. Para medir el voltaje que está entrando al Arduino, tengo que enchufarme a un negativo. Podría ser este, como puede ser este de acá, ¿sí? Podría haberlo puesto al negativo que tengo en el Arduino. Es lo mismo, ¿sí? Yo tengo el negativo conectado a través... Todos estos ground GND que tengo acá están interconectados dentro del Arduino. Entonces, si yo salgo por acá, me conecto a la protoboard y de la protoboard, fíjense que yo también la conecté del otro lado, hasta acá, estoy conectando al mismo punto eléctrico. Hay solamente cables en lo que acabo de escribir. Por eso es que me puedo conectar acá o me puedo conectar de este lado y estoy conectado a tierra. Ahora, lo que me faltaría es conectarme a el punto eléctrico que yo quiero medir, que en este caso es la entrada analógica a 0, que la puedo medir acá, como la puedo medir acá, porque hay un cable en el medio nada más, ¿sí? Va a tener el mismo voltaje. O inclusive me puedo medir acá en esta pata del potenciómetro. Lo podría meter, lo más lógico sería que yo lo meta, este cable toque probablemente la pata del potenciómetro que va a estar relativamente expuesta, ¿sí? Por ahora, para hacerlo bien práctico, vamos a ponerlo ahí. La realidad es que meter dos cables a un mismo agujerito de estos es medio imposible, no te da el lugar. Pero bueno, vamos a dejarlo conectado ahí. Vamos a dejarlo en voltaje y vamos a simular. Bien, hay que dejar que se establezca un poquito. Y ahí nos quedó en 2 voltios, ¿sí? Si muevo el potenciómetro para arriba, o sea, para la derecha, debería ir subiendo hacia 5 volts, están 2,9, 4,
30 y así, ¿sí? De nuevo, esto es un aparato externo, no tiene nada que ver con el Arduino. Si el tipo me está mostrando el voltaje, ¿sí? Si yo lo desconecto del Arduino, también me va a mostrar la misma variación de voltaje. Bueno, ahora yo tengo que tomar este voltaje, que puede variar entre 0 y 5 volts, entre 5 y 0 volts, y tengo que convertirlo a valores digitales, o sea, mejor dicho, sí, un número digital que yo pueda leer. Así como con las patas digitales teníamos, creo que entradas no tenemos en este caso, pero si leyéramos una entrada digital de 0 o 5 volts, lo tenemos como, le asignaríamos dos valores, 0 o 1. Bueno, para tener mayor cantidad de valores, en este caso, digamos, para poder leer valores entre 0 y 5, no 0 o 5, tengo que utilizar un conversor analógico a digital, que viene integrado en el Arduino, ¿sí? Es una parte, una etapa del Arduino que se dedica a este trabajo. El Arduino en sí, fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas analógicas, ¿sí? Que tienen el prefijo A, de la A0 a la 5, tenemos esas 6. O sea que tiene 6 entradas para convertir de forma analógica. Podemos medir hasta 6 potenciómetros al mismo tiempo o hasta 6 sensores analógicos al mismo tiempo. Mismo tiempo es un poco relativo, ¿no? Se le mide uno tras del otro, pero vamos a tener hasta 6 entradas de datos analógicas y convertirlas a valores analógicos. No más de 6. ¿Sí? Si necesito más, tengo que conseguir un Arduino más grande, un Arduino distinto que tenga mayor cantidad de entradas, o hacer un chanchullo más de multiplexado y ese tipo de trabajos que no los vamos a llegar a ver en la materia, pero se puede llegar a hacer, se puede llegar a expandir, digamos, la capacidad. Bueno, entonces, bien, conversión analógico a digital. Dijimos que la entrada tiene como un capacitor. Déjenme ver si esto ya... Bueno, bien, entonces... No, esto... bueno, acá estamos, vamos para acá. Bien. Esto sería el dibujo de una entrada analógica, ¿sí? Quizás no la del potenciómetro, porque el potenciómetro queda fija, y así como vimos recién yo giraba la perilla, por ahí lo veríamos más bien como una curva que responde a la posición que yo le estoy dando, ¿sí? Por ahí yo estoy girando el potenciómetro, lo veo como una curva que asciende. Una vez que solté el potenciómetro, se mantiene constante, ¿sí? Pero bueno, puede ir bajando, puede ir subiendo, dependiendo de la posición de la perilla que yo le doy, de 0 a 5 volts. O sea, es una entrada relativamente suave. Pero otros sensores, ¿sí? Un micrófono, por ejemplo, que también es un sensor analógico, ¿sí? Va a tomar variaciones de presión en el aire, ¿sí? La presión del aire cuando yo hablo, cuando un instrumento está haciendo ruido, ¿sí? Varía de forma bastante abrupta, ¿sí? Y dependiendo con el volumen, dependiendo con la frecuencia que yo estoy hablando, o que el instrumento está resonando, y me va a entregar un valor o sea, si lo graficara yo, voy a tener algo parecido a lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Una serie de subidas y bajadas que parecieran ser aleatorias, con distintas frecuencias. Fíjense que acá tenemos frecuencias más altas que acá, quizás, donde o sea, la amplitud es más grande, ¿sí? Amplitudes en vertical, ¿sí? Frecuencia es que tan comprimida está los periodos. Pero bueno, cualquiera de estas dos cosas, algo más curvo, algo más redondeado y agradable a la vista, digamos, puede ser una entrada analógica o algo así completamente lleno de picos y valles y para lo que pareciera ser algo incoherente. Ambas son aceptables. Y no, esta es la entrada analógica. Ahora lo que tenemos que hacer es procesarla para convertirla en un número, ¿sí? Para que esto sea una serie de números, un stream de números y nada más. Que eso sí es fácil de procesar. Esto no es fácil de procesar. Si yo le doy esto a una máquina, ¿qué hace la máquina con esto? Dice, ¿qué lenguaje estás usando? ¿Qué significa esto? ¿Qué valores tiene? O sea, no puede hacer demasiado, no puede almacenarlo de forma fácil. Piensen que acá ustedes tienen infinita cantidad de valores, ¿sí? Entre este punto y este punto tengo infinita cantidad de valores.
literalmente infinita. Son infinitos los puntos entre 0 y 5 volts, ¿sí? Entonces tengo que empezar a digitalizarlo, tengo que empezar a discretizarlo, ¿sí? Tengo que hacerlo discreto. En vez de que tenga entre 0 y 5 volts, en vez de que tenga infinita cantidad de puntos, digamos, che, no, pará, anda, poner una escala de volts. Entonces, si lo pongo en escala de volts, va a tener 5 valores. Puede medir 1 volt, puede medir 2 volts, 3, 4 o 5. ¿Sí? Si mide volt y medio, si yo lo que estoy, la entrada está en volt y medio, bueno, voy a tener que usar algún criterio que me redondee, o me redondea para abajo y me va a marcar 1 volt, o me redondea para arriba y me va a marcar 2, o, bueno, no, tiene que redondear para arriba o para abajo. Nosotros la discretización nuestra va a ser con un poquito más de resolución, en vez de dividir en 5 volts, vamos a dividir en, bueno, lo vimos la semana pasada también, ¿no? Lo marcamos que podíamos llegar a, la resolución la podíamos llevar a 0,0049 volts, perdón, 0,049 volts, que son 4,9 milivolts, ¿sí? Que es mucho más bajo. Pero bueno, no importa, sigue siendo discreto. Antes podría, o sea, en una analógica puedes tener la cantidad de ceros que quieras antes del primer cambio, porque son infinitos. Infinitos ceros puedo tener, 1. Bueno, entonces, tengo que digitalizar esta señal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a... Perdón, ¿cómo vamos a hacer eso? Más que cómo, ¿por qué haríamos eso? ¿Sí? En la realidad yo voy a tener con señales analógicas los siguientes problemas, llamémoslos. Que voy a aumentar un poquito. Bien. Una comunicación analógica bien primitiva es el habla, ¿sí? Yo cuando hablo genero señales analógicas, ¿sí? Porque cuando yo hago vibrar mi garganta, ¿sí? Estoy modificando la presión del aire y la estoy modificando de forma analógica, con infinitas cantidades de valores, ¿sí? Es un continuo, ¿sí? Cuánto se está comprimiendo y cuánto se está descomprimiendo. No es que va por saltitos, no hace sino que hace... O sea, es como inflar un globo. El globo, un globo de un diámetro máximo, digamos, de, no sé, 30 centímetros. ¿Cuántos tamaños tiene entre estar aplastado completamente y tener 30 centímetros? ¿Cuántos tamaños posibles tiene? Infinitos. Infinitos valores, ¿no? Yo lo voy inflando y se va inflando de forma continua, ¿sí? Entonces tiene infinita cantidad de tamaños ese globo. Bueno, lo mismo pasa con la voz, ¿sí? Yo tengo infinita cantidad de posibles sonidos que puedo realizar. Sí, sonidos puede ser un término medio en el aire, ¿no? Pero infinita cantidad de presiones que yo puedo realizar. Yo no puedo realizar todas las presiones posibles. Yo no puedo generar sonidos infrasónicos, ¿sí? Por debajo del sonido audible o ultrasónicos. Yo tengo mis límites, ¿sí? Pero entre el límite superior de, qué sé yo, más o menos 20 Hz que podría llegar a generar, y, perdón, 20 Hz como valor inferior de frecuencia y 20.000 Hz como valor superior de frecuencia, esos son los valores que nosotros podemos percibir, pero supongamos que un excelente cantante puede generar tonos muy graves tendiendo a los 20 Hz, es imposible, pero supongamos que podemos, y 20.000 Hz en lo más finito posible que pueda hablar, o que pueda cantar. Más allá de que uno diría, bueno, son en Hertz son 20.000 menos 20, digamos, no es, o sea, es un número limitado. Pero de nuevo, son infinitas cantidades de frecuencias que realmente puede hacer, más allá que tiene límites ese espectro de frecuencias. Y lo mismo con el volumen, ¿sí? Uno puede hacer cero volumen, sin hablar, ¿sí? O puede gritar a lo más que pueda y generar varios decibeles o cientos de decibeles de ruido. De nuevo, entre esos dos valores, ¿sí? Más allá que hay cosas que son más ruidosas que la voz humana, ¿sí? La voz humana tiene infinita cantidad de valores de volumen. Entonces, efectivamente, la señal que yo estoy generando es analógica.
cuando hablo, ¿sí? Y va transportada en el aire. A eso tenemos que agregarle algunas cosas, ¿sí? Que no somos los únicos que producen sonido en el medio, ¿sí? Tenemos ruido, ¿sí? Que sería, ¿cómo se llama? Sonidos externos que no llevan información, ¿sí? Un camión no lleva información, por lo menos no interesante, a nuestra conversación entre estos dos, entre el emisor y el receptor. Entonces, la señal que yo emito va a llegar junto con el ruido del medio, ¿sí? Entonces tengo que asegurarme que cuando yo genero la señal, ¿sí? En este caso la palabra hola, tenga un volumen, por lo menos, ¿sí? El componente volumen tiene que ser más alto que el ruido que me rodea a mí y al receptor. Pero no solo eso, ¿sí? Suponiendo que no tuviéramos ruido, también lo que sí tendríamos es atenuación, ¿sí? Si yo hablo, hay un límite de distancia en la cual me van a escuchar. Y no es porque haya ruido, ¿sí? Yo puedo estar... bueno, no hay muchos ejemplos de lugares donde no haya ruido, pero bueno, supongamos que estamos en el mar calmo, no se escucha nada en medio de la nada y no hay viento y prácticamente no hay ruido. Eh, el sonido se va a transportar bastante lejos porque no está ese ruido, pero llega un punto donde va a parar, ¿sí? No lo vamos a escuchar más, se va a ver atenuado. O sea, cuanto más lejos estoy yo de alguien, más fuerte tengo que gritar. Y no es necesariamente por el ruido, sino es que también hay una atenuación, o sea, la energía de la señal se va perdiendo. Yo voy haciendo vibrar las moléculas de aire que tengo frente mío, ¿sí? Pero esa energía que se va transportando de este grupo de moléculas al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, va decayendo en intensidad, va perdiendo energía, ¿sí? Esa energía de movimiento se va disipando en forma de calor, eh, digamos, se pierde, ¿sí? Hay una atenuación. Entonces tengo que combatir la atenuación y tengo que combatir el ruido. En una comunicación electrónica, ¿sí? Por antenas o por cables, yo acá puse antenas, pero podrían haber sido cables perfectamente, no hay mucha diferencia. Si yo mando una señal analógica, como se mandaba y se manda todavía, muy comúnmente las señales, ¿sí? Las primeras tecnologías de comunicaciones eran completamente analógicas, ¿sí? La radio, por ejemplo, es una señal analógica. Yo mando por el aire el ruido que está generando el micrófono, ¿sí? Simplemente lo que hago es convertirlo de vibraciones mecánicas de moléculas, lo convierto a una señal analógica electrónica o eléctrica, ¿sí? Una variación de voltaje, y esa variación de voltaje la paso por una antena que genera una variación en el campo eléctrico que se mueve a través del aire, no sobre el aire, no utiliza el aire como medio. Podría estar en el espacio sin aire y también se transmitiría esa variación de campo electromagnético, que es lo que llamamos señales de radio, por ejemplo, ¿sí? Es básicamente una faceta más de la luz, ¿sí? Es una forma de radiación electromagnética. Entonces, bueno, yo mando esa radiación electromagnética, ¿sí? Analógica también, ¿sí? Que tiene la forma, o sea, si lo ponemos en un gráfico, tendría la forma de una señal analógica. Y a medida que avanza en el aire, y eso sí, es importante, más allá que el aire no es el medio de transporte, ¿sí? No es que yo estoy haciendo vibrar el aire, que el aire esté en el medio de una señal electromagnética genera que ese aire consuma parte de esa energía, ¿sí? Porque es un medio que interfiere, digamos. Entonces, cuando yo mando señales electromagnéticas en la superficie terrestre y no en el espacio, esa señal electromagnética se va a ir atenuando a medida que va energizando moléculas de la atmósfera. Y bueno, genera eso, genera una atenuación, una bajada en, entre comillas, volumen, ¿sí? O amplitud, mejor dicho, de esa señal. Entonces tenemos un límite de distancia, por eso que acá yo tengo el dibujo de la señal inicial, ¿sí? Y la misma señal, pero atenuada, o sea, achatada en vertical, ¿no es cierto? En frecuencia no se va a modificar, ¿sí? Para modificarla en frecuencia yo lo que tengo que hacer es moverme, que eso se llama efecto Doppler, no lo vamos a estar viendo. Solamente en amplitud tengo atenuación. Pero también tengo que sumarle lo que llamamos ruido, que ahora el ruido no es el camión haciendo ruido, sino que es ruido eléctrico, ¿sí? Es ruido de otras antenas, otras estaciones, de otro ruido eléctrico no deseado, como podría ser motores eléctricos, usinas,
cables de alta tensión, el sol produce ruido electromagnético, o sea que el sol también me va a estar inyectando ruido a mi señal de radio, explosiones cósmicas de hace millones de años que están llegando recién ahora a la Tierra también me mete ruido. La explosión del Big Bang original todavía tiene genera remanentes de radiación electromagnética que se llama fondo electromagnético de microondas, que también se me inyectan en mi señal de radio que estoy pasando música y también me generan ruido. Los rayos, todo lo que de alguna forma tenga que ver con el campo electromagnético va a estar generándome un ruido que se me va a sumar a mi señal. Entonces el producto final, voy a hacer un poquito de zoom. El producto final de... ¿Por qué no me...? No. Ahí está. Perdón, estaba acomodando una cosa. El producto final de mi señal, cuando llega al receptor, digamos, al siguiente, al que tiene que leer esa señal original, va a ser una señal no solamente atenuada, sino que también montada con ruido. O sea, este ruido se va a sumar a la señal original. Ven que acá no es tan limpia como la original, tiene como una especie de piquitos puestos sobre la misma señal. Matemáticamente la podemos expresar de esta manera, ¿sí? Si tenemos una señal analógica original, lo que me llega a la segunda antena, que acá la vamos a llamar repetidor, es una señal analógica original multiplicada por una K sub 1, que es la atenuación, que lo tengo acá aclarado, que es siempre es menor a 1, porque es para que baje. Si lo estoy multiplicando por ese valor, tiene que ser menor a 1 para que sea menor a la original. Si fuera 2, sería el doble. Más el ruido, ¿sí? El ruido de fondo, que es completamente aleatorio. En general es constante, ¿sí? Es lo que se llama ruido blanco, o sea, se mantiene de forma constante. Podemos tener algún pico si cayó un rayo justo, pero en general es un promedio de todos los ruidos electromagnéticos que hay en esta zona de la Tierra donde se está transmitiendo esa señal, digamos, donde yo la estoy analizando. Bueno, entonces lo importante es que la segunda antena esté lo suficientemente cerca como para que, más allá de que llegue atenuada y con ruido, todavía tenga forma. Fíjense que, de nuevo, ¿no? Más allá de que, vamos a acercar un poquito más si se puede, 250 se puede poner, no me lo acepta. Bueno, más allá de que es distinta que la original, todavía tiene remanentes de la original, ¿sí? Este pico máximo se nota que está ahí todavía, el segundo también, el tercero también, se nota que acá tengo esta doble joroba, ¿sí? Queda una especie de forma parecida a la original. Entonces, ¿qué hace un repetidor analógico? ¿Qué hace una antena repetidora? Esto también se puede hacer por cable. Toma esa señal con ruido, con atenuación, y la amplifica, o sea, utiliza un amplificador como el de una guitarra eléctrica, básicamente, o sea, básicamente es un poco lo que hacíamos con el transistor BJT, donde inyectábamos corriente por una base, ¿sí? Y dejábamos pasar más corriente por arriba, ¿sí? De forma equivalente, con una relación, ¿sí? De ganancia. Eso hace que se amplifique la señal, ¿sí? Y acá lo expresamos matemáticamente como un A sub 1, que sería nuestra amplificación, que obviamente tiene que ser mayor a 1. Idealmente, mayor a 1, inversamente proporcional a la atenuación que tuve que tuve en un principio, ¿no? Como para tratar de restaurar la amplitud original de la señal. Y eso es lo único que puedo hacer para corregirlo. El ruido no se lo puedo sacar. Una vez que está el ruido metido ahí, ¿cómo discierno entre qué es ruido y qué no es ruido? Por lo menos cómo lo hago de forma automática o mecánica, ¿no? Una persona podría ya decir, no, eso es ruido, no, eso es una persona hablando. Nosotros podemos distinguirlo. Una computadora, o sea, una computadora, una, una máquina analógica y no tiene ni siquiera programación. Es muy difícil que distinga ruido. Entonces la señal que yo puedo generar con mi repetidor va a ser similar a la original, pero
con el ruido, y el ruido amplificado encima, porque yo amplifiqué todo, ¿sí? Fíjense que está todo entre paréntesis, inclusive el ruido. Entonces, en la segunda emisión, digamos, de que hace el repetidor, voy a tener el mismo problema que antes. Se va a atenuar la señal original, se le va a sumar un nuevo ruido, ¿sí? Entonces, se va a encontrar, fíjense que está un poco más ruidosa que la anterior, ¿sí? Se ve inclusive como más negra. Y eso lo puedo hacer la cantidad de veces que pueda, ¿sí? Pero siempre voy a estar sumando más ruido, ¿sí? Y siempre la atenuación, la amplificación que haga para compensar la atenuación va a sumar más ruido, va a amplificar ese mismo ruido. Te va a llegar un punto donde no puedo repetir más, donde el ruido va a ser tan grande como la señal original y se va a perder el mensaje, no voy a escuchar nada, ¿sí? Va a ser como yo hablando y un camión pasando por al lado, o sea, no van a escuchar ustedes lo que yo estoy diciendo, porque el volumen del camión es similar al que estoy yo generando o mayor. Y estas son las limitaciones que tienen los sistemas analógicos, que la señal intrínsecamente se corrompe una vez que sale del emisor, ¿sí? No importa que haga 2 metros, va a tener ruido y va a tener atenuación. Poca, pero va a tener. Entonces, cuando yo quiero empezar a hacer comunicaciones a larga distancia, las señales analógicas intrínsecamente van a estar corruptas, ¿sí? Se van a empezar a degradar. Lo que no quiere decir que no tengan utilidad, lo que no quiere decir que no se usen, ¿sí? Todavía para transmitir video a larga distancia, todavía se usa la señal analógica porque versus la digital es más barata y es más fácil llega más lejos, ¿sí? De forma más barata, digamos, con electrónica más básica. Entonces todavía tiene sus utilidades. Por ejemplo, en drones, para transmitir video desde un dron, es más fácil, o sea, hoy día se utilizan señales de video analógicas, ¿sí? Porque llega más lejos y es más barato y es más fácil de montar sobre el dron. Eventualmente eso va a ser reemplazado por señales digitales como la televisión. Por ejemplo, la televisión hoy día ya no es analógica, es digital. Se transmite analógicamente todavía porque hay aparatos televisores que necesitan esa señal, no pueden percibir señales digitales, pero eventualmente creo que hay un plan nacional que plantea que, no me acuerdo ahora la fecha, pero supongamos 2030, no van a transmitir más de forma analógica, o sea que los televisores analógicos van a quedar completamente obsoletos. Bueno, estamos llegando a la marca de la hora. Pregunto, ¿alguna duda respecto a esto que estuvimos hablando? Es más que nada informativo, ¿no? Tampoco es para que nos desgarremos las ropas con la parte analógica, que no es de la materia, pero es para ahora cuando expliquemos por qué convertimos a digital, se entienda cuáles son los beneficios de lo digital, ¿no es cierto? ¿Pero alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algo que quieran comentar, sumar? ¿Venimos bien? ¿Se entiende? Estoy muy pesado, mucha información. No, se entiende bastante bien. Va. Bien. Bueno, haciendo... sí, Yo tenía una pregunta, pero nada que ver. Cuando decime. hice lo del potenciómetro, me pasa Mm. que el 6 no sé por qué no lo logro ver. Ahora lo vemos. En el recreo, dame un segundito, hago una aclaración y me compartís pantalla y lo resolvemos. Si el que se quiera quedar a verlo, estaría bueno. Entonces, bueno, como para resumir antes de empezar el recreo, esta parte que estamos hablando ahora es en el circuito nuestro, en el circuito que consultó Marcos, es esta parte, es este cable. ¿Sí? Esta señal, todas estas antenas, todos estos dibujos, todas estas atenuaciones, está pasando en este cable. ¿Sí? O sea, por este cable está pasando una señal analógica que corresponde a la posición del potenciómetro, que tiene infinita cantidad de posiciones. ¿Sí? Entonces, acá hay una variación de voltaje de infinitos valores. ¿Ok? Y está entrando a un componente digital. Entonces, a ver, si este cable fuera lo suficientemente largo, y por suficientemente largo me refiero a 10 metros, si este cable fuera de 10 metros, es muy probable que la señal que yo antes leía con tanta facilidad, con el multímetro acá, que leíamos de 0 a 5 volts cuando yo giraba la perilla, no se lea. No se lea, ¿por qué? Porque vas a tener atenuación en el cable y ruido inducido en el cable. Entonces,
Las distancias acá, sobre todo en lo analógico, y en lo digital también. Ahora lo vamos a ver que también este problema de atenuación aparece en lo digital, pero es más fácil de solucionar. Em, pero bueno, el largo de los cables también influye, ¿sí? Yo no puedo poner un potenciómetro y nada más. Tengo que empezar a poner repetidoras. Y si son repetidoras analógicas, van a tener todos estos problemas que estuvimos planteando. Si son digitales, va a tener una solución que la vamos a ver después del recreo. Bien, entonces dejo. Disculpen. Dejo de compartir y compartime. No sé quién me consultó lo de que le sale un 6 en vez de un 5, no sé qué pasaba, pero lo vemos ahora. El resto, si quieren ir empezando el recreo o escuchando así de reojo. Y cuarto, volvemos a empezar. 10 y Dale, 4. ahí te comparto. Igual creo que puede ser por que no tiene mucha sensibilidad el potenciómetro Ahora lo vemos. en el Ponémelo, simulador, creo. ¿verdad? Compartímelo y lo charlamos. Bien, entonces simulalo y mostrame cuál es el problema que no terminé de entender. Estoy viendo No, aquí. como que el 0 lo veo, el 1 también aparece ahí, el 2 y hay algunos como que se lo saltea. Es el 3 como que no lo logro ver. Dale un tiempito a que el simulador lo. Ahí están 4. Bajar un poquito, a ver. Soltá el mouse, dale tiempo. Ahí está el 2. Bien. Ponelo ahora un poquito más arriba y soltalo. No llego a ver qué está ahí. Sí, Se yo ve como, tampoco, ahí parece que está todo prendido. como un 8, ¿no? Bueno, a ver, déjame ver. Entonces el pote lo tenés entre 5 y 0 volts. Eso estaría bien. Lo que está saliendo, a ver, las conexiones digitales. Vos tenés 2, 3, 4 y 5 que van a las entradas. Dame un segundo, quiero compararlo con el mío. Dos, 3, 4 y 5. Sí, sí, para estar bien conectado. Eh, Ahí te está marcando un 9, puede ser. Un 8. Un 8, ¿no? Está prendiendo todo. Sí, yo veo como que está todo prendido, algunos con menos intensidad, pero Mm, la alimentación parece estar bien. Tierra está bien. Negativo. Acá todo está bien. Sí, no le veo el error. Eh, Estamos midiendo el analógico al medio. A ver, ¿me mostrás el código? A ver si. La potenciómetro a 0. Define the
DC, BA es 2, 3, 4 y 5. Val, setup, pin mode, output, output, loop, valor analógico, leído por el potenciómetro, vamos a mapearlo entre 0 y 1023, de 0 a 9. Ujú. Switch case, ahora anda bajando un poquito. Switch case 0, si el valor es 0. Digital low, 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 case 1, low, low, high. Está bien. Low, low, high. Después 2 es high, viene el 2, 3 high, high. Sigue bajando, está bien igual, pero C en high, high, high. ¿No falta un break en el case 3 o no influye nada? C, C, es verdad. Sí, sí. Sí, el break lo que hace es salir del. Sí, ponelo a ver. No recuerdo muy bien cómo era lo del break, pero me parece que lo que hace el break es, una vez que hiciste el caso 3 salteas hasta o sea, todo el código que sigue, los otros casos, no los incluye. O sea, se los saltea, que es lo lógico que uno querría que hagas. Si no, me parece que puede ser que te esté haciendo el segundo, y es donde se te estaba mezclando el 3 con el 4 y te completaba, supongo yo, que la mayoría de los LEDs. Ahora, ahí va, ¿no? Sí, ahí está, Muy buenísimo. bien. ¿Quién Me dijo pasaba lo lo del break? mismo con el 6 porque también me había olvidado el break, así que se tendría que ver. Ahí está. Buenísimo. Viene que, que spoteó en la falta del break. Gracias. Bueno, genial. Bueno, entonces nos vemos y cuarto. Si hay alguna otra pregunta, de todas formas, me la hacen después del recreo o alguno quiere así revisar el circuito que no están dando, lo que sea, no hay ningún problema.
Muy bien, estamos retornando. Denme un segundito. Muy bien, entonces habíamos quedado en... Esta es una especie de diagramita de cómo funcionaría una señal analógica o cuáles son sus problemas, ¿no? Atenuación y ruido. Que ningún, o sea, más allá de que la atenuación se puede compensar, el ruido no se puede filtrar, por lo menos no de forma sencilla. Y nunca completa. En cambio, en una señal digital, ¿sí? Que de nuevo acá estás dibujado con, una especie, con antenas, digamos, como si fueran señales electromagnéticas, pero bien podrían ser cables, ¿sí? Con voltaje, que es lo que vamos a trabajar nosotros en nuestros circuitos, ¿sí? No vamos a estar enviando demasiadas señales inalámbricas. Entonces, en un sistema digital, yo en vez de mandar una variación de amplitud, voy a estar mandando dos posibles amplitudes, ¿sí? Una señal digital, o 5 o 0, o mejor dicho, un 1 o un 0. Acá, bueno, perdón, en el gráfico que hice acá, estamos trabajando como si fueran señales del Arduino que manda señales en 5 volts o en 0 volts. Entonces, unos y ceros voy a estar mandando. Estos unos y ceros van a representar algo, ¿sí? Van a representar algún, o sea, dependiendo del orden de unos y ceros que yo ponga, van a representar valores numéricos. Van a ser números binarios, básicamente. Que es información, ¿sí? Es que lo que queremos transmitir a través del medio, o sea, el cable o el aire. Entonces, yo cuando envío esa señal con largas distancias voy a tener atenuación también, ¿sí? Porque siguen siendo señales eléctricas o electromagnéticas, ¿sí? Todos los problemas físicos que tenían antes también los van a tener ahora. Lo único que estoy cambiando es la forma de la onda, ¿sí? Antes era analógica, en el sentido de que voy a tener infinita cantidad de valores, ¿sí? Ahora va a tener dos posibles valores. Más allá de que obviamente pueda variar un poco, o sea que sigue siendo técnicamente analógica, pero van a tener dos niveles específicos, bajo o alto. Entonces esa señal cuando llegue al receptor, después de viajar una distancia, va a estar atenuada. Ven que acá yo este cuadriculado lo hice más pequeño, ¿sí? O sea, está atenuado. Y encima tiene ruido, ¿sí? Que es el ruido que está en el medio. O sea que también llega ruidosa y atenuada, igual que pasaba con la señal analógica original. Matemáticamente la podemos describir de la misma manera, ¿sí? Señal digital original se va a encontrar multiplicada por un K1, que es la atenuación, menor a 1, más el ruido N del medio. Pero ¿qué va a ser el repetidor? Que en este caso lo llamamos regenerador, ¿sí? Porque no repite solamente, sino que regenera. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de simplemente amplificar la onda de nuevo como hacíamos antes, o sea, pasarla por un amplificador y que, bueno, que vuelva a los niveles de voltaje o a los niveles de intensidad originales, lo que hacemos es procesarla. O sea, metemos en una computadora que dice, bueno, a ver, ¿qué estoy midiendo? Bueno, estás midiendo valores entre 0 y 5 volts. O, mejor dicho, en este caso, decimos, si el voltaje de la señal está por encima de 2,5, por encima de la mitad, bueno, voy a suponer que es un 1 digital, ¿sí? O sea que la señal la voy a regenerar a los 5 volts originales. De otra manera, ¿sí? Si la señal está por debajo de la mitad del voltaje, voy a suponer que es de 0 volts, o sea que es un 0 digital. Entonces la señal que voy a reenviar, ¿sí? Desde mi segunda antena va a ser una señal limpia y nueva, ¿sí? Que no tiene el ruido original, que no tiene la atenuación original. O sea, es una regeneración completa. Es leer el mensaje, el mensaje atenuado y con ruido, lo leo y lo vuelvo a escribir limpio y lo vuelvo a mandar, ¿sí? Y esto es fácil porque estamos hablando de dos niveles de tensión, no de infinitos niveles de tensión. Si yo tengo infinitos niveles de tensión, no puedo redondear para arriba a 5 volts o para abajo a 0. Tengo que decir, bueno, acá hay, no sé qué valor original había, ¿sí? Si tengo infinitos posibles valores.
¿Cómo sé yo si esto es ruido o si es la señal original? ¿Se comprende entonces la diferencia? Yo lo que Yo hago no acá... termino- Sí. Perdón, yo no termino de entender cómo es que diferencia el ruido del mensaje. O también está metido el ruido en el mensaje digital, o la señal digital. Bueno, en el digital es así. Mira, yo te lo pregunto a vos, ¿no? Em, vamos a hacer... bueno, quiero hacer zoom, pero sí, vamos a hacer así. Olvídate la original, ¿no? Yo te doy esta... Epa, se me olvidó. Te doy esta señal, ¿sí? Y te digo, ¿qué números tenés? Si me tenés que escribir con unos y ceros esa señal, ¿no? Esta de acá. ¿Cómo la escribirías? 101. ¿Cómo sabes si el 1 no llega, si ninguna parte de la señal llega a 5 volts? ¿Cómo sabes que es un 1? Porque si es digital es o 0 o 1, ¿o no? Está bien, bueno, ¿y cómo sabes que es 101 y no es 010? Ah, porque está más tendiendo al 1 que al 0. ¿Se entiende? O sea, obviamente a todo esto hay un límite, ¿no es cierto? Si la antena está lo suficientemente lejos y este valor de acá empieza a bajar y este empieza a subir por el ruido, puede llegar a un punto donde el 0 y el 1 estén casi iguales, ¿sí? Ponerle que estén así y encima hay ruido, y sí, no, ya ahí no puedo distinguir entre ceros y 1, o sea, ahí perdí la señal digital, no es infalible. ¿Sí? Tengo que, o sea, ahí sí, se me corrompió completamente, la atenuación fue demasiada y el ruido fue demasiado alto, y tengo lo que se llama corrupción de bits. ¿Sí? Bits es la posibilidad de algo que sea 0 o 1. Un bit es algo que vale 0 o 1. Eso es un bit, una porcioncita que puede valer un 0 o un 1. Si yo la atenuación es tan extrema y el ruido tan extremo que me hace que la parte de 1 y la parte de 0 sean muy similares y yo no pueda distinguir, ¿sí? Si yo te llega una señal así, digamos, te digo, che, esta es una señal digital, mirá que tiene mensaje, todo. Me decís, bueno, está bien, pero yo ahí no puedo distinguir, no sé cuál es más alto, cuál es más bajo. Inclusive si pudiera, qué sé yo, por ahí el 0 quedó más alto porque justo en ese momento había más ruido y el 1 quedó más bajo porque justo había más ruido. Entonces no tiene forma ya. Listo, se perdió el mensaje. Pero si me pongo la segunda antena, o mejor dicho, el regenerador, que puede estar por cable, lo pongo lo suficientemente cerca como para que la atenuación no sea demasiada. Demasiada, quiero decir, demasiada al punto que no puedas distinguirlo. Y protejo lo más posible del ruido la señal, y puedo distinguirlo, así como hiciste vos a ojo, decís, che, bueno, sí, este pareciera que originalmente era un 1 de 5 volts, más allá que ahora mide entre 2,5 y 5 y no llega a 5 como antes originalmente. Bueno, esto pareciera ser un 1 y esto pareciera ser un 0, más allá de que tampoco está en 0. Fíjate que este nivel sube por encima de 0, los picos esos del ruido están por encima de 0 volts. Entonces, pero bueno, tan poquito por encima. Y lo mismo con el otro. Entonces, de la misma forma que, o sea, el Arduino lo que va a estar haciendo es un poco esto, inclusive en las entradas digitales. Va a tener un margen, ¿sí? Va a decir, che, mirá, si el valor que vos mandás está entre 2,5 y 5, voy a suponer que es un 1. Si está entre 2,5 y 0, voy a suponer que es un 0. Es un poquito más complejo que eso. Si se meten en arduino.cc y van a la parte de señales digitales, les va a explicar con mayor precisión. Que tienen tres partes. Tienen una parte superior, que es entre 5 volts y 3,5, que eso es un 1. Tiene una inferior, que es entre 0 volts y creo que es 1,5. Y después, entre 1,5 y 3,5, hay una franja que es corrupto. O sea, no estás seguro que es. En ese caso, o sea, si bajó demasiado el voltaje o subió demasiado el voltaje, te va a tirar error. O sea, te va a decir, che, aquí hay un bit corrupto que no sé qué valor, no sé si es un 1 o si es un 0. Lo que tenés que hacer vos es decir, bueno, cuál es la fuente de esa corrupción, o el cable es muy largo, o no está bien blindado. Bueno, tenés que modificar mecánicamente, o sea, la electrónica para poder hacer que llegue bien el 1, que llegue bien el 0. ¿Se entiende un poco mejor ahí entonces? Sí, sí, joya. Buenísimo. Entonces,
Lo importante es que la máquina pueda distinguir entre unos y ceros, o sea, que estemos dentro de los márgenes, más allá de que hay una caída de tensión, más allá de que hay un ruido, que podamos distinguirlo. Y en vez de solamente atenuarlo, que estaríamos atenuando el ruido y eventualmente subiendo los niveles del cero, por ejemplo, y si esto lo hago varias veces, termino haciendo que el cero llegue, o sea, el ruido que empezó con 1 milivolt, lo atenué suficientemente veces, por ahí puedo hacer que llegue a 5. Entonces ahí sí, tengo 5 volts y 0 van a aparecer iguales y bueno, básicamente voy a tener nada, todo ruido de 5 volts. Para no tener que hacer eso, directamente esa señal la descarto y la vuelvo a regenerar. Digo, bueno, listo, a ver, esto parece un 1, listo, genera un 1. Esto parece un 0, listo, genera un 0. Y así. Entonces la señal que sale acá es una señal nueva, por eso se llama regenerador. Y ahí es donde estás filtrando, entre comillas, el ruido. No es que lo estás filtrando necesariamente, sino estás descartándolo. Estás volviendo a escribir el mensaje. Y lo mismo va a pasar en el siguiente. ¿Sí? Voy a recibir acá, y en vez de tener toda esa ecuación larga donde teníamos el ruido original, más el ruido del segundo mensaje, más la atenuación de uno, más la atenuación del otro, y así, acá llega un nuevo mensaje, atenuado de nuevo, con ruido, ¿sí? Pero que el receptor va a volver a filtrarlo y va a procesarlo limpio, ¿sí? Entonces, la ventaja de lo digital es que vos podés tener una señal limpia, ¿sí? Como la original, regenerada en la locación. Eso permite que, por ejemplo, la radio digital, por ahí uno se habrá dado cuenta en el auto, parece en un auto medio viejo, o en el auto de la abuela, ¿sí? La radio tiene ruido, a veces se distorsiona, que se escucha medio mal. Bueno, en la radio digital no pasa tanto eso, ¿sí? En la radio digital se escucha limpio, se escucha como un CD o como si fuera por Bluetooth. Cada tanto uno pierde la señal, cada tanto se corrompe la señal y se traba un poco por ahí. En general lo que hacen los autos es conmutan entre digital y analógico. Entonces cuando se corrompe demasiado la señal digital, pasan a analógico, que es, más allá que se escuche con ruido, se va a escuchar en vez de estar interrumpiéndose. Por eso por ahí no es el mejor ejemplo. La televisión digital, cuando ustedes ven DirecTV, por ejemplo, es televisión digital. ¿Sí? La señal que manda el satélite es completamente digital. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tormenta? No veo nublada la pantalla, no es que empiezo a ver como que hay puntitos de ruido. No, veo directamente que se congela la imagen, ¿sí? Porque ¿qué pasó? El televisor recibió una señal corrupta y dice, y no sé qué píxel querés que yo pinte. Entonces internamente tienen lógica que reemplazan los errores. Eso pasa cuando uno ve fútbol, por ejemplo, y hay una tormenta, lo que sea. Vieron que a veces desaparece la pelota, o sea, la pelota está en el aire o en la cancha y hay un poco de tormenta, qué sé yo, y el juego sigue, o sea, se ve, pero la pelota está como pintada de verde. ¿Qué pasa con eso? Están llegando corruptos los bits y en vez de poner negra la pantalla, lo que hace el televisor tiene una lógica interna que dice, bueno, si el bit me llegó corrupto, lo reemplazo por el color del frame anterior, ¿sí? Del cuadro anterior. En general el cuadro anterior es verde porque la cancha es verde. Entonces me pinta medio de verde la pelota, porque me están llegando algunos bits corruptos del color de la pelota, que es el color que está cambiando. O a veces se le pinta a una persona, a un jugador, de repente está mostrando una publicidad y te muestran a la persona y se le pinta la cara como si fuera la publicidad. No sé si lo vieron eso alguna vez. Aparece Pirelli en la cara. Un segundo, pero después sigue. Pero eso es porque también, o sea, por ahí llegaron corruptos los bits de la cara del jugador y dice, bueno, reemplazá estos bits que no sé qué son, reemplazarlos por el frame anterior, que era una publicidad. Entonces te muestra la cara de la persona como pintada la publicidad. Estoy diciendo algo, yo recuerdo o sea, yo he visto esos problemas, por ahí hoy día ya están solucionados y no pasan. Pero ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Lo han visto? ¿Lo han experimentado esos problemas de televisión digital? No es una respuesta válida, no pasa nada. Por lo menos de esa manera dejo usar este ejemplo. Bueno, entonces tenemos que... estas son las ventajas de digitalizar una señal. Ahora vamos a ver cómo se hace para digitalizar esa señal. Bien, vamos a empezar por acá. Bueno, empecemos con la señal
analógica, ¿no es cierto? Yo tengo el potenciómetro, yo lo voy girando y voy subiendo y bajando los niveles de voltaje, ¿sí? En el caso del potenciómetro ya está, o sea, yo tengo referenciado el 0 con el 0 del Arduino, ¿sí? Pero esto podría no estar hecho así. Entonces tengo que hacer esa etapa de nivelar el 0. Fíjense que acá yo la señal la tengo para todos los, o sea, esto está en voltaje, amplitud en voltaje, esto está en tiempo para graficar la variación de voltaje cuando yo giro el potenciómetro. Y si no tengo una referencia, bueno, puedo estar recibir esos datos como voltaje negativo. Entonces, si conecto las dos masas, ¿sí? La masa del Arduino con la del potenciómetro, voy a decirle, che, mirá que el nivel en 0 está por acá. Entonces elevé la señal, ¿sí? Al lado positivo. O sea, ahora sí, la señal mínima va a estar en 0 y la máxima va a estar por arriba. Eso, rápido, no hay necesidad de preocuparse tanto. Ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, perdón. ¿En cuántas partes voy a dividir mi señal? ¿Sí? Si yo utilizo un sistema si voy a discretizar con 4 bits, ¿sí? Utilizo lo que sería un conversor analógico digital, un ADC de 4 bits, ¿sí? Con 4 bits yo puedo generar 4 posibles valores, ¿sí? Entonces la cuarta me genera 16 valores. O sea, tengo 4 bits, ¿sí? Tengo 4 bits quiere decir que puedo escribir números, ¿sí? Con 4 unos o con 4 ceros, digamos, ¿no? Entonces, el número máximo que puedo escribir es 1, 1, 1, 1, que es el 16, perdón, es el 15, ¿no? Entonces son 16 valores en total, porque el 0 también tenemos que incluirlo. Entonces, si yo utilizo un sistema de 4 bits, esta señal, que tiene infinita cantidad de valores, va a ser dividida en 16 posibles partes, ¿sí? Del 0 al 15. Y cada valor, ¿sí? va a tener que ser, mejor dicho, eso por un lado, ¿sí? En el eje vertical voy a tener los posibles valores que tenga la amplitud de la onda cuando esté digitalizada. Y en el plano temporal, bueno, yo no puedo medir infinita cantidad de veces, ¿sí? No puedo estar midiendo todo el tiempo, tengo que medir cada tantas veces, ¿sí? Porque si no, voy a tener, más allá de que sean la amplitud valores discretos, solamente posibles 16, voy a tener infinita cantidad de valores uno atrás del otro, que de nuevo es imposible, por lo menos en un sistema digital. Porque no puedo almacenar infinita cantidad de valores. Entonces tengo que decidir, che, voy a medir cada tantos segundos, o cada tantos microsegundos, o cada tantos milisegundos, o cada tantos femtosegundos, ¿sí? La velocidad de sampleo, ¿sí? La velocidad de muestreo, tiene que estar definida, ¿sí? En el caso del Arduino va a estar definida por software, creo que se puede acelerar un poco, y también va a estar un poco no, sí, está definida por software. De nuevo, creo que se puede modificar, nunca lo hice ni lo vamos a estar haciendo, pero bueno, en principio se puede modificar. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo voy a medir acá, en este caso, cada un segundo, ¿sí? Yo lo puse acá, plano temporal, segundos, 0, 1, 2, 3. Bueno, entonces, en el segundo 0 voy a medir la onda, a ver dónde está. Y me dio un valor, o sea, analógicamente el valor está entre 2 y 3, ¿sí? Entre el valor 2 y 3. Esto no son volts, no son 15 volts. Acá, es más, creo que lo puse un poco mal, a ver. Quiero decir, ejemplo este. Bien, sí, hagan caso omiso a este voltaje. No es que estamos a 15 volts, son partes, nada más, partes. Después, cuánto vale en voltaje, lo definiremos por software. En principio son 15 partes, ¿sí? Entonces, el valor me da, el valor 0 me da entre 2 y 3. Bueno, tengo que redondearlo para algún lado. Eso depende mucho de la arquitectura del microcontrolador, ¿no? Supongamos que redondea para abajo. Entonces voy a tener, el primer valor va a ser 2. No 2,5, 2. Tengo que redondearlo a un número redondo de los 15 posibles, de los 16 posibles. El segundo me dio un poquito por debajo de 7. Bueno, lo redondeo a 6, porque redondeo siempre para abajo. Que es el criterio que yo, Bernardo, decidí en este instante. En la arquitectura, en el aparato, va a depender de quién lo diseñó.
Algunas veces se puede modificar eso por software. En principio no lo vamos a estar tocando, así que no se preocupen. Ustedes sepan que lo que le va a devolver es un valor parecido al real, que puede estar redondeado para abajo, puede estar redondeado para arriba, puede ser un promedio. Sinceramente no nos importa porque es medio profundo el tema ahí. Nos importará más adelante cuando estemos haciendo algún proyecto complejo. Pero bueno, entonces el segundo valor está redondeado para abajo a 6. La verdad que entre 6 y 7, bueno, no hay tanta diferencia. Hay una diferencia que puede ser significativa para un proyecto complejo. Para nosotros, bueno, está bien, 6, 7, vale eso. El segundo valor está por encima de 5, así que lo redondeo a 5, 8, 2, no, pero este lo redondeo para abajo a 1, y así. Voy cada un segundo midiendo valores. Entonces los valores digitales de esta señal, ¿sí?, son 2, 6, 5, 8, 1, ¿sí? Entonces puedo, y esos obviamente son valores numéricos que los voy a estar traduciendo a binario, ¿sí? Esto así lo va a estar viendo la máquina con ceros y unos, que forman esos números binarios, ¿no?, de 4 bits. Entonces, si lo quiero enviar, ¿sí?, voy a estar enviando estos valores. Estos números, estos ceros y unos, uno atrás del otro, y la señal electrónica, ¿sí?, graficada acá con 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0. Bueno, esas variaciones de voltaje me están describiendo la amplitud de la onda en cada un segundo, ¿sí? Entonces, cuando la quiera recomponer, esto está enviado por el emisor, ¿sí? El receptor recibe estos mismos datos, ¿sí?, en orden inverso, si quieren. Y si yo la quiero reconstruir, la onda me queda de esta manera, ¿sí? Ven este cuadriculado, ¿sí? Simula la onda original, que yo acá la estoy poniendo punteada. O sea, la onda esta en punteada no está, ¿sí? Es un fantasma ahí. Pero fíjense que la onda es parecida. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, ahora vamos a ver por qué y cómo se puede mejorar. Pero en principio por lo menos responde a, y mirá, toda esta curva que parecía una subida de una montaña, bueno, acá está medio cuadriculada, pero bueno, estoy subiendo. Por lo menos respetó que subió. Y después hay un valle acá. Bueno, este valle está ahí, ¿sí? Está acá representado con una bajada y una vuelta a subir. Este pico también está acá como una especie de torre. Y este valle profundo también está hasta acá. Y después acá tengo una subida. Fíjense que acá hay un pico que me quedó truncado. ¿Por qué? Porque no pude medirlo acá en el medio. O sea, tendría que subir la velocidad de sampleo para poder ver este pico, ¿sí? Acá se me perdió. Se me perdió en el sampleo. O sea, medí este, subió, y en el momento que volví a medir ya estaba de nuevo abajo. Entonces, este pico está desaparecido, ¿sí? Porque no pude medirlo. Y no voy a saber que existió, ¿sí? O sea, no voy a saber que existió desde la parte digital. Si yo después digo, che, pará, me están faltando picos, hay algo que no está funcionando, bueno, ¿cuál es el problema acá? Y que el sampleo es muy despacio, es muy lento, tengo que aumentar el sampleo. Bueno, y así va a pasar con todos los puntos. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se entiende cómo esta señal discreta busca representar la señal analógica original? Y de nuevo, son números en una computadora, ya no son valores de voltaje variando, ¿sí? Son números representados en una computadora, ¿sí? 6, 2, 6, 5, 8, 1, 4, 4. Bueno, entonces, vamos a mejorar un poco esto, ¿sí? Vamos a hacer que la curva se adapte más a la original. Una de las cosas que podemos hacer es asegurarnos de que los valores de amplitud se asemejen más, ¿sí? Que este punto esté más cercano al pico original, ¿sí? Que este esté un poquito más bajo, que este esté más alto, y así. O sea, vamos a tratar de ajustarlo en vertical. Para eso lo que hacemos es subir la resolución. O sea, en vez de usar un ADC de 4 bits, utilizamos un ADC de mayor cantidad de bits. Los ADC se pueden comprar aparte del Arduino, ¿sí? O sea, el Arduino tiene internamente un ADC de 10 bits. Es lo que hay, es lo que tiene. ¿Cómo se llama? O sea, todas las entradas analógicas de la placa, de la A0 hasta la A5, se manejan con 10 bits. Sí, son de 10 bits. Si ustedes necesitan mayor resolución y no quieren cambiar el Arduino, ¿sí?, tienen que comprar aparte un ADC de mayor cantidad de bits, ¿sí? Pero lo que viene con el Arduino es 10 bits.
de todas formas van a ver que es bastante útil 10 bits. Entonces, con 10 bits de resolución tenemos 2 a la décima cantidad de bits, ¿sí? Entonces tengo 124 posibles valores. Eso quiere decir que en vez de dividir la vertical o la amplitud en 16 valores, la voy a estar dividiendo en 1024, ¿sí? Que es claramente mucho mayor resolución. Entonces fíjense que ahora, más allá que sigue siendo cuadrada y horrible la curva, fíjense que coincide en cada momento de sampleo, casi que coincide con la original, ¿sí? Está muy cercana, mucho más cercana a la original, porque tengo muchas más partes para discretizar. ¿Va a coincidir exactamente? Y no, porque si son infinitos los valores, es muy probable que haya una diferencia de voltaje entre la real y la digital. Por principios estadísticos, digamos, que justo le invoques a ese valor, y bueno, es probable que no. Pero va a estar mucho más parecida que el original. Entonces, los niveles de voltaje, ¿sí? O los niveles de amplitud, mejor dicho, van a estar coincidiendo mucho mejor en cada momento de sampleo. Ahora, de nuevo, sigue siendo horrible esta curva, ¿sí? Sigue siendo cuadrada en vez de ser curva y perfecta o limpia, digamos. Entonces, para mejorar eso, ¿qué me falta hacer? ¿Qué parámetro tendría que modificar? A ver si alguno me está siguiendo. El paso temporal para que sea más apegada a la curva. Claro, entonces, ¿qué tendría que hacer con las mediciones temporalmente? Bajar el paso, o sea, medir más seguido. Medir más seguido, exactamente, ¿sí? Esto, a ver, no es nada nuevo. Si yo les hubiera dado de la tarea, che, piensen cómo hacer para medir una curva con papel y un tester. Es más, creo que no hicieron ustedes, no midieron la curva de carga y descarga del capacitor en el laboratorio, o se los mostró por ahí. Si lo pueden haber hecho en física o pueden haber hecho en electrotecnia. Hicimos algo parecido, pero nada más tomamos los valores con un paso temporal y después con otro. Pero nunca Claro, bueno, dibujamos la curva. ¿no llegaron a dibujar estas curvas? Esta es la carga y descarga de un capacitor. Nos las dieron en algún ejercicio, pero nunca las dibujamos nosotros, que yo recuerdo. Está bien. Bueno, en el laboratorio lo que se hace, el ejercicio este es, se pone un capacitor, se pone una resistencia, con eso ustedes calculan el tau, ¿sí? Que es el tiempo de carga y tiempo de descarga. Y después les dicen, bueno, listo, prendan la fuente y empiecen a cargar el capacitor. ¿Y qué hacen? Ustedes están viendo con un tester, tienen un compañero que tiene un cronómetro. Perdón, le voy a estornudar. Perdón. Tiene un compañero que está con un cronómetro y otro que está con el tester. Entonces el de cronómetro te dice 1 segundo, listo, 3 volts, 2 segundos, 4 volts, 5 segundos, 4,5 volts y así. Entonces van tomando nota segundo a segundo, o si hay que es muy rápido, por ahí cada medio segundo lo puede llegar a hacer. Pero cuanto más rápido yo mido, ¿sí? Más se ajusta la curva a la realidad. Cuanto menos, bueno, me va a salir más cuadriculada, así me va a salir como tac, 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 como si fuera poligonal, ¿sí? En vez de curva a curva. Entonces lo mismo está pasando, o lo mismo le pasa a la DC. Cuantas más veces por segundo pueda medir, y mayor cantidad de puntos va a poder generar. Y más se va a ajustar la medición. Entonces fíjense, en el siguiente paso sería... Espera, me perdí. Acá estamos en 10 bits de resolución y... Bien, acá es donde lo que hacemos es medir, en vez de cada un segundo, medimos cada, no sé, un milisegundo, un microsegundo. Eso de nuevo no, va a estar ya preseteado en el Arduino. Así como la resolución está preseteada, la velocidad de sampleo también. No lo van a poder estar modificando, pero es bastante rápida o suficientemente rápida. O sea, yo acá lo que estoy dando es un poco la teoría de cómo en última instancia podrían llegar a elegir un ADC nuevo para un proyecto más avanzado. En el Arduino es el que hay, pero bueno, está en estos órdenes que yo estoy mostrando acá. Es más, creo que yo lo había notado en algún lado. No, no lo tengo. Bueno, no importa. Lo importante es esto, ¿ves? ¿Ven?
yo acá estoy, cada flecha, ¿sí?, que tengo acá representaría una medición, ¿sí? Entonces tengo múltiples mediciones cada segundo en vez de una por segundo. Entonces puedo, y además de eso tengo 1023 valores para asignarle a cada medición, ¿sí? Entonces empiezo a acercarme al valor original, ¿sí? Fíjense que en negro yo marqué la curva digital, ¿sí? Y en punteado la curva analógica. Y más allá de que no nunca van a coincidir perfecto, van a ser muy parecidas. De todas formas, si yo pudiera hacer un zoom, ¿sí?, vería que sigue siendo un cuadriculado como era antes, sigue siendo subidas y bajadas de tensión discretas. Pero a fines prácticos, o sea, en lo macro, y lo podemos llegar a percibir como una curva, más allá que no es curva, lo podemos llegar a percibir como una curva. Entonces ahí lo que yo tengo es sampleos más rápidos, o sea, mayor cantidad de sampleo por segundo, y mayor resolución, ¿sí?, que son mayor cantidad de partes a las cuales asignarles valores. Lo que cambia, fíjense, es que el valor 0, que antes estaba representado por 4 ceros de forma digital, ahora está representado por 10. ¿Sí? El valor 1023, que antes ni siquiera lo podemos representar, estaría representado por 10 unos. El valor 1 estaría representado por 9 ceros y un 1 al final. Entonces, más allá de que tengo mayor cantidad de posibles valores, también tengo mensajes más grandes. En vez de ser de 4 bits, tengo mensajes de 10 bits. ¿Sí? Cada número representa 10 bits. Eso hace que sea más lenta la transferencia de datos, que necesito mayor memoria para guardar esos datos. Tiene sus desventajas, si quieren, digamos. Porque si no, uno diría, bueno, ¿para qué existen ADCs de 4 bits? ¿O para qué existen de 10 bits? Hacé todos de, no sé, 1 millón de bits y se acabó. Tengo números gigantescos y velocidades, hagamos a veces muy rápido. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Van a ser aparatos más, o sea, los ADC, cuanta mayor resolución y mayor velocidad de sampleo, van a ser más caros, ¿sí? Van a requerir mayor cantidad de recursos, probablemente sean más grandes físicamente, digamos, tiene sus desventajas. Muchas veces uno dice, ¿necesitas 10 bits para medir esto que estás por medir? ¿Qué vas a medir? Y voy a medir una señal analógica de temperatura para, qué sé yo, para agua, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que hervir agua. Bueno, ¿cuántos bits necesitas? ¿Necesitas 1023 valores de grados de agua? Y la verdad que no, quizás con 16 bits me alcanza, ¿sí? Con que el 16 represente 100 grados o 150 grados de temperatura, que ya está, bueno, 150 no, porque va a estar hecha vapor, ¿no? Pongámosle 100 grados. Con que el 16 represente los 100 grados, que el 0 represente el 0 grados congelada, lo divido en 16 partes y ya está. O sea, estoy calentando agua para el mate y bueno, no sé si necesito tanta información, no sé si necesito una curva perfecta. Necesito saber que está aumentando la temperatura, necesito saber si no estoy llegando a la temperatura máxima, pero no mucho más. Después ya está, o sea, es suficiente esa información. O la temperatura en una habitación. Ahora, si estoy midiendo temperatura del agua para una fábrica de una farmacéutica, y bueno, ahí quizás sí necesito saber exacta, o sea, con mayor precisión qué temperatura tiene el agua. Entonces por ahí necesito 10 bits o por ahí necesito mayor cantidad de bits. Necesito saber cambios de temperatura de grados centígrados, por ejemplo. Bueno, entonces esto es lo que va a terminar haciendo. Y de nuevo, ¿no? Esta curva internamente no existe, no es que tengo variaciones de voltaje dentro del Arduino. No, el Arduino va a estar, o el sistema digital, va a estar almacenando estos valores. O sea, va a estar guardando en memoria 00000, 11111, y va a estar asignado eso a un valor temporal. Después, si quisiera reconstruir la curva, si quisiera sacar esa señal para afuera, que bien lo puedo hacer para reproducir música, voy a usar un DAC, un DAC, que es Digital to Analog Converter, que va a hacer exactamente esto, o sea, va a tratar de representar esta curva en una señal eléctrica de salida. Y va a seguir siendo cuadrada, ¿sí? O sea, va a seguir teniendo este cuadriculado, no va a ser realmente analógica, va a simular ser analógica.
Eso es lo que muchas veces se quejan los, o en un principio se quejaban eh, la gente que escucha música, tiene un nombre esto, filófonos o algo así, una cosa así. La gente que le gusta escuchar música en alta calidad, ¿sí? En high definition, o en high, el nombre creo que tengo acá anotado. Hi-Fi, High Fidelity, ¿sí? En un principio, cuando empezaron a salir los CDs, que son digitales los CDs, o sea, que generan una curva cuadrada, la queja era que los picos, sobre todo de alta frecuencia, los timbales, por ejemplo, no se escuchaban bien, porque estaba recortada la curva, pasaba algo parecido a lo que yo mostré acá. ¿Ven? El timbal, que es bien, bien rápido el pico y alto, muchas veces se quedaba cortado por el sampleo. Entonces decían, che, no se escucha como se escucha en un disco de pasta, donde el disco de pasta es analógico, entonces un pico de un timbal se escucha perfecto, o se escucha la subida del volumen. Hoy día el sampleo digital es tan rápido y tan preciso que o sea, se puede argumentar que si no escuchás el timbal o el hi-hat, probablemente estés chamullando, estés haciéndote el G de, no, yo no escucho, bueno, se escucha, ¿sí? O sea, matemáticamente se escucha. Hoy día la música digital es imperceptiblemente tan buena como la analógica. Matemáticamente no, de nuevo, bueno, tiene infinita cantidad de valores, pero sinceramente que uno pueda realmente percibir la infinita cantidad de valores versus millones y millones de valores, y es discutible. Bueno, entonces por hoy vamos a quedarnos con eso. En el caso, entonces, en el caso nuestro, ¿sí? Que teníamos un potenciómetro, lo que vamos a estar haciendo, me quedo medio ahí, va a estar pasando eso mismo, ¿sí? Va a estar entrando la señal analógica, ¿sí? Variando en infinita cantidad de voltajes, y va a estar siendo dividida en 1023 partes, por eso que en el código, fíjense que lo que hicieron ustedes, lo que yo hago es leer con la función analog read el valor del potenciómetro, ¿sí? Lo guardo en una variable, en una posición de memoria que se llama val, ¿sí? O sea, yo le puse el nombre valor, o val. Yo guardo acá el valor que va a valer entre 0 y 1023, ¿sí? Y ese valor entre 0 y 1023 lo voy a mapear, ¿sí? Voy a pasarlo por una función de mapeo que lo que hace es tomar el valor original, ¿sí? Si estaba a la mitad del valor, estaba en 2,5, voy a estar guardando o sea, va a estar entrando un valor cercano a 512, ¿sí? Y va a ser guardado como 512 en valor, en val, perdón. Entonces, tomo este val, que es 512, le digo cuáles son sus límites inferiores y superiores, o sea, valor puede valer entre 0 y 1023, ¿sí? Si dice 512, bueno, mapealo, o sea, hace una transformada si quieren, a valores entre 0 y 10, ¿sí? Entonces, de 0 a 1023, 512 es la mitad, de 0 a 10, la mitad es 5, ¿sí? Entonces, guardo en val el valor 5. Entonces ahora val tiene un valor nuevo, dejó de valer 512, pasó a valer 5, y puedo encontrar el caso en el cual val vale 5 y hacer lo que necesito hacer con el Arduino, que en este caso es prender el valor 5. Bueno, se nos fueron las 2 horas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Yo me puedo quedar un rato más, no hay ningún problema. ¿Se entendió un poquito entonces cómo es que hace el Arduino internamente para tomar un valor de infinitos valores, o sea, va a tomar una señal de infinitos valores y transformar una señal con muchos valores, pero no necesariamente infinitos? Es más, seguramente no infinitos. Bernardo, yo tenía un Sí. par de dudas, pero son muy particulares, así que si el resto quiere ir, son de algo que no me salió del código del Arduino. Dale, sí, no hay ningún problema. Si querés, compartime. Yo dejo de compartir, compartime vos. El resto, yo siempre insisto, esas dudas particulares de los compañeros después son las dudas de todos, así que no se preocupen. O sea, quédense, siempre va a ser mejor. Compartime pantalla y lo vemos. El resto también, de nuevo, insisto, si hay alguna pregunta sobre la teoría, sobre lo que vimos recién, o dudas particulares, también están invitados a hacerlo. Coméntame, a ver, ¿cuál es el problema?
Yo lo que estuve viendo de acá o sea, estuve buscando para ver qué valores tomaba el Ujú. Arduino. Sí. Entonces me apareció la función esta bueno, el serial begin, que básicamente creo que como que te toma los valores que vos le decís, cualquiera, entonces, de una variable y te los va imprimiendo Exactamente, cada sí. cierto tiempo. ¿Qué es esto acá? Sí, lo que hace Serial Print Entonces, es por el puerto USB, ¿sí? Por la entrada USB que la podemos usar de alimentación, pero también puede pasar datos, manda el valor que vos le digas. En este caso le estás diciendo entre paréntesis que manda el valor B-sal, creo que le pusiste, ¿no? Que sería valor de sí, salida. igual, yo con el que tuve como... El valor de entrada también. Sí. Tal cual. Que básicamente yo quería ver cómo iba tomando los valores del potenciómetro, que es este que entra, acá puse medio mal el cable, pero es este cable Ujú. violeta, Claro, que entra por A0, no, A5, perdón. sí. Y van a ser valores entre 0 y 1023. Tal cual. Capaz que era este el error nomás, que conecté donde no tenía que conectar, pero lo que me pasaba es que me tiraba valores muy variables, aleatorios, por así decirlo. Bueno, lo que está pasando ahí es que vos, si querés, Acá me prendelo, complicó. sí, hacelo andar y yo te comento. Ah, sí, va. Ahí Claro, está. lo que estás haciendo vos Entonces ahí con me la... tira, ¿Qué te tira? 1028, 10, ¿no? claro, bueno, yo en realidad acá tendría que este, cancelar estos dos. Porque si no me voy a imprimir los dos a la vez y no le va a dar el código. Exactamente. Claro, lo que estaba pasando ahí es que vos estabas imprimiendo los dos valores, estabas imprimiendo el de entrada y el de salida. Entonces el graficador ese que tenés ahí, el tipo no sabe qué dato le estás pasando. O sea, el tipo te va a imprimir todos los valores que vos le digas que imprima. ¿Sí? Y le dijiste imprimís entrada y después imprimís salida. Ok, listo, 1028, te transforma a 10 y te imprimo 10. Después 1028, 10. Entonces te queda como una subida y bajada constante. Ahora que solamente Bien. estás imprimiendo el de entrada, digamos, lo que estaría generando el potenciómetro, debería quedarse constante cuando soltás el potenciómetro. Está en 859 y te está haciendo una horizontal, ¿no es cierto? Tal cual, ahí está. Claro. Sí, igual lo que creo el problema que yo he tenido es que cuando conecté acá el cable, lo conecté a un puerto que no estaba tomando, o sea, no estaba tomando valores, entonces directamente como que me tiraba valores aleatorios. Ah, bueno, eso también. Sí, Así. digo, estoy pensando, el analógico. Ah, está bien, perfecto. Sí, si vos te conectás a una pata analógica que no está conectada a nada, o sea, que está al aire, el tipo lo que va a estar es recibiendo ruido del medio, ¿sí? Ruido electrostático, y genera, digamos, señales random, ¿sí? Es ruido, básicamente, vas a estar leyendo ruido. El simulador está Bien. piola porque lo que hace es te simula ese ruido. Entonces, si vos te conectás a una pata analógica que no está enchufada a un circuito, te va a mostrar el ruido ese eléctrico que tenés. Eso muchas Joya. veces se usa, por ejemplo, para hacer funciones random. Si vas a Arduino.c y te fijas en la parte de random, de números aleatorios, eh, los números aleatorios no son fáciles. Uno diría, bueno, fácil generar números aleatorios, tipo tiro números aleatorios. Bueno, pero una máquina, ¿cómo haría eso? O sea, pues no tiene creatividad, no es que va a decir, el primer número que me viene a la cabeza, que tampoco es más, uno podría decir que es como que vos estás inventando números. Probablemente está siendo influido por algo, es tu número favorito, es un número entero, es un número impar. Hay un montón de cosas que influyen en nuestra decisión aleatoria de números. Eh, Igual no importa, ya eso es más filosófico. Ahora, las máquinas, ¿cómo hacen números aleatorios? Y necesitan una fuente aleatoria de datos, ¿sí? Si vos le das o sea, no pueden inventar un número. Entonces tienen que tener una fuente aleatoria de datos. Una fuente aleatoria de datos es el ruido. El ruido que está todo el tiempo subiendo y bajando, ¿sí?
¿Por qué razones? Y por razones cósmicas, por el sol, el rayo, el terremoto, todo eso genera el ruido electromagnético. De forma completamente aleatoria, ¿sí? No es que todos los días el sol está a la misma hora con la misma intensidad o que los terremotos pasan cada 3 meses. O sea, va a ser realmente aleatorio. Entonces, una fuente de números aleatorios es el ruido eléctrico que se induce a través de una pata expuesta al aire de una entrada analógica. Entonces vas a usar eso de lo que se llama semilla, eso es una semilla de números aleatorios. Después hay otras posibilidades. Por ejemplo, hay una empresa que hace provee servicios de encriptación, ¿sí? O sea, genera números aleatorios para codificar mensajes, ¿sí? Es el servicio que provee. Y en la página web vos te metes y te muestra cuáles son, te muestra un ejemplo, no te muestra el real, pero te muestra cómo hacen ellos para generar números aleatorios. Y la forma que encontraron, que es bastante divertida, digamos, tienen cámaras filmando lámparas de lava, ¿vieron esas lámparas setentosas que tienen como un líquido que se mueve para arriba y para abajo y flota? Bueno, los tipos están filmando eso y tienen un algoritmo que, dependiendo de la posición y el color y qué sé yo, te genera un número aleatorio. Y de nuevo, están usando la fuente, la semilla, es la lámpara de lava, que se va a estar moviendo de forma aleatoria. Es un ejemplo divertido, ¿no? Pero esto es interesante el tema de obtención de números aleatorios. Bueno, ¿se entendió entonces por qué estaba andando mal eso? Sí, sí, muchas gracias. Dale. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera consultar, probar algo? Recuerden ver el siguiente video, que creo que ya es el último, por lo menos que tengo subido. Para la semana que viene voy a tratar de conseguirles alguno más asincrónico, aunque ya estamos en abril, ¿no? A ver. 22, 23, no, el 29 es ya la semana que viene 29. Bueno, si no hay más preguntas, estamos... Bernardo, la idea es una vez que lo vemos ya tenerlo hecho ahí en el Tinkercad, ¿no? ¿Qué pasa? A los laboratorios. Sí, la idea de hacerlo en el Tinkercad es familiarizarse con el laboratorio en Claro. sí, con los componentes. Mi consejo sería documentarlo, tenerlo a mano, hacer Sí, todas sí. las notas posibles y el día que vayan al laboratorio poder tener ahí el Tinkercad abierto en la laptop, ¿sí? Y decir, bueno, a ver cómo es que conecté yo estas cosas, cómo las conecto en la realidad, qué consideraciones tengo que tener. Me falta este cable, bueno, ¿cómo puedo solucionarlo? Le pregunto a Fernando. Es ir ya con una idea, una idea medio clara de qué es lo que hay que hacer. Después obviamente va a estar Fernando y para ayudarlos, para decir, ojo, mira, esto lo tenés que conectar así, en el simulador no lo hiciste o en el simulador no se podía. Lo corregirán, ¿no? Pero en principio es no ir completamente desnudos y sin saber qué hay que hacer, sino tener una idea de qué es lo que quiero que prueben ustedes en el laboratorio y qué es lo que quiere Fernando que prueben en el laboratorio. Bien. ¿Vamos a hacer los 3 laboratorios? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer los 3 laboratorios como yo? Sí, por lo menos esos 3. No sé si Fernando quería hacer un cuarto más que no lo tengo en asincrónico, pero bueno, vamos a tratar de... Por lo menos esos 3 seguro. Bernardo, Bueno, yo te quería preguntar si se puede subir ese material de teoría que nos mostraste. sí, ahora voy a tratar de subirlo. No sé si para la semana que viene, pero sí, voy a limpiarlo un poco y subirlo. Bueno, ¿algo más? Esta es una duda también un poco básica, Dale. pero el tema del Ah, sí. proyecto Sí. final, o sea, consiste en armar un circuito cualquiera y listo, o sea, es elegir un proyecto de Arduino y armarlo. Sí, en principio es, bueno, no solamente, a ver, la idea es que compren los materiales extra, o sea, tienen que comprar algunos materiales extra de los que yo les asigné para el laboratorio, o sea, esos están buenos como para empezar,
pero van a tener que comprar algún sensor, algún actuador, armar un circuito de algo que tenga sentido, no es muevo este servo porque muevo la mano del otro lado, no, o sea, tiene que haber un justificativo, este servo es para una cafetera que hace esto, que hace lo otro, o sea, para armen una historia alrededor del proyecto, denle una finalidad. Y después, bueno, o sea, no pretendo que sea un producto completamente cerrado. Si hay alguien que llega a hacer un producto, buenísimo, eso es un 10, estamos todos claros, excelente que pudieron imprimir en 3D, que pudieron armar una maqueta o lo que sea. Pero bueno, en principio es eso, es encontrar un producto, entre comillas, o un aparato, una máquina que quieran construir, que quieran probar, conseguir los actuadores, conseguir los sensores, integrarlo con Arduino y hacerlo funcionar. Y poder presentarlo vía web, si se puede llegar a ir al laboratorio lo haremos allá. Bueno, de nuevo, igual es para el final eso, ¿no es cierto? Más que para el laboratorio. Pero bueno, pues se puede llegar a organizar hacer el final in situ. Pero por lo menos verlo a través de la cámara o a través de un video que filmen, bueno, ustedes haciéndolo andar, eso también se puede llegar a hacer. Pero bueno, y después van a tener que defenderlo, van a tener que explicar cómo se conectaron las cosas, tener bueno, alguna parte del circuito simulada, si se entiende que hay veces que hay sensores que no están, pero por lo menos tener una versión simulada, tener un diagrama eléctrico de cómo funciona, una explicación, ¿sí? de cómo está funcionando eso, como para defenderlo en la presentación del final, ¿no? Este circuito se conecta así, estos son los 3 cables que utiliza, son de estos voltajes. Y yo puedo preguntarle, si ¿por qué conectaron eso ahí? Ah, bueno, no, porque ese cable es para darle el dato de tal cosa. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran consultar? Yo ya estoy, así que me voy. Un saludo, muchas gracias. Saludos. Bueno, entonces, si no hay nada más, vamos cerrando el día y estamos bien, ¿no? De horario, sí, 9, 11. Y que tengamos un buen fin de semana. Chau, chicos. Chao, gracias.